cristianas. Amén. Responsabilidades cristianas. Aleluya. Cada privilegio conlleva una responsabilidad. ¿Me está escuchando? No podemos tener una sin la otra. Si quiero trabajar y recibir los privilegios de ese trabajo, debo ser responsable y cumplir con la tarea que se me asigne. Si usted no cumple con los requisitos, con sus responsabilidades como trabajador, a usted no le van a dar vacaciones, no le van a dar prestaciones, no va a gozar de sus privilegios. Tiene que aprender a ser responsable, es decir, puntual, atento, limpio, ordenado, todo lo que conlleva un trabajo. ¿Cuántos dicen amén este día? Ahora, en el reino de Dios no existen las plazas fantasmas, es decir, personas que gozan de un salario sin trabajar, como luego lo hacen algunos políticos, ¿verdad? Aleluya. Supuestamente trabajan y al mes van, simplemente firman y recogen su dinero sin hacer nada. Eso se llama plaza fantasma. De hecho, muchos fueron a la cárcel en Guatemala por causa de eso, por tener ese tipo de cosas. En el reino de Dios hay grandes privilegios. Por ejemplo, perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Perdón de pecados. Ayer vino una señora a visitarnos aquí a la iglesia y yo veía, hermano, que estaba el drama acerca de la muerte de Cristo, y la señora se sentía mal. Es que la presencia de Dios nos hace sentir mal. Pero cuando tú confiesas el pecado, te liberas de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén este día? ¿Verdad que sí? Entonces en esta mañana, hermano, tenemos ese privilegio de ser perdonados. Fuimos perdonados de nuestros pecados, salvados, tenemos vida eterna, gozo, paz. Pero esto conlleva una gran responsabilidad. Ahora, si queremos disfrutar del privilegio, debemos aceptar la responsabilidad. Sin embargo, dentro de nuestro mundo cristiano, algunos tienen el concepto de que una vez que son salvos, eso ya es todo y no hay nada que hacer. Hay responsabilidades que cumplir como creyentes. Amén. Hay responsabilidades. Y yo quiero hablar en un orden, amén, esta mañana, a manera de estudio, acerca de 7 responsabilidades, amén, que tenemos como cristianos. Si está apuntando, apunte número 1. O si no entendió español, number 1 en el inglés. Aleluya. Primera responsabilidad, amén, del cristiano es adorar a Dios. Primera responsabilidad de un cristiano es adorar a Dios. Óigalo bien. En el libro de los Salmos, para introducirnos, capítulo 96, en los versículos 9. Salmos 96, versículo 9. Primera responsabilidad de un cristiano es adorar a Dios. Escuche bien. Dice así la palabra de Dios: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Ahora notemos aquí que dice adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Dios es 3 veces santo. Ahora en el capítulo 95, versículo 6, dice la palabra de Dios, dice suyo, capítulo 95, versículo 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahí lo dejamos. Óigalo bien esta mañana. Aquí el salmista utiliza estas palabras en plural. Dice adoremos y postrémonos. Esto quiere decir que la iglesia debe aprender a adorar a Dios en unidad, unidos todos.
Yo sé que tú puedes adorar a Dios en tu casa y lo puedes hacer en un momento en que estés solo o sola ahí con algún canto que te guste, aleluya, algún canto de adoración y lo adoras, está bien, pero la Biblia nos dice que debemos adorar a Dios en unidad a toda la iglesia. Amén. Si usted no adora a Dios, si usted no entiende lo que es adoración, hermano, terminará adorando cualquier otra cosa. Terminará adorando a los ídolos, terminará adorando al dinero, terminará adorando, hermano, el trabajo, terminará adorando cualquier otra cosa menos a Dios, quien merece toda la gloria. Ahora, de esto hay mucha información en la Biblia. Las personas que se olvidaron de adorar a Dios por algún tiempo, escúcheme, terminaron adorando otros dioses. Por ejemplo, Éxodo 32, cuando Moisés subió al cerro a recibir las tablas de la ley, y la Biblia dice que Moisés tardaba en bajar. Amén. Y como él tardó en bajar, aleluya, ellos dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón dijo: traedme los zarcillos y los aretes de vuestras mujeres, y haré con ellos, dice, un becerro de oro, dice, y lo haré con burilo, lo trabajaré. Y la Biblia dice que trajeron, hermano, estos metales del oro, e hicieron un becerro de oro y terminaron adorándolo. Óigalo bien, cuando tú dejas de adorar a Dios, adorarás cualquier otra cosa menos al Señor. Éxodo 32 del 5 al 8 dice la palabra, amén: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ahora bien, fíjese bien lo torcido de este asunto y lo delicado que es, hermano, no entender que necesitamos adorar a Dios en unidad, porque cuando no lo hacemos vamos a adorar cualquier otra cosa. Y la Biblia dice que Aarón hizo este becerro de oro, levantó un altar como aquí y puso el becerro ahí, y la gente vino y lo adoró. Capítulo 32, versículo siguiente, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han, ¿qué? Adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Óigalo bien, esta mañana es algo tremendo lo que sucede aquí. Ahora brinque conmigo, por favor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Amén. Dice la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes 17, versículo 16. Dice la Biblia: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes de fundidas de dos becerros, igual que en el Éxodo, también imágenes de acera, o sea, una diosa, y adoraron a todo el ejército de los cielos. Es decir, amén, lo que hoy conocemos como horóscopo. Escúchelo bien este día. ¿Está leyendo conmigo la palabra de Dios? Versículo, aleluya, 17. E hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Ahora, aquí estamos mirando, hermano, lo que sucede cuando hay idolatría. Ahora, si regresas un poquito atrás, otra vez al libro de Éxodo, te das cuenta que cuando ellos están adorando a Dios, al becerro, dice la Biblia que la gente se desvió tanto, amén, que se empezaron incluso a prostituir delante del becerro. O sea, cometer pecados de inmoralidad sexual, como la fornicación, el adulterio. A eso lleva el olvidarse de adorar a Dios. Ahora, cuando un cristiano deja de adorar a Dios, va a adorar cualquier otra cosa. Hermano, a Dios nadie lo engaña. Escúchalo bien, a Dios nadie lo engaña. Cuando alguien deja de asistir a la iglesia y no adora a Dios,
es muy probable que estén adorando cualquier otra cosa. Ahorita muchos que no llegan a la iglesia están adorando en el altar del Facebook, están adorando en el altar del WhatsApp, están adorando, amén, cualquier otra cosa. Aunque de repente pongan en sus estados de WhatsApp frases bonitas, pero no están adorando a Dios. Escúchalo bien, amén. Y esto duele, esto calma, pero es una gran verdad. Amén. Ahora, la segunda responsabilidad es congregarse regularmente. La primera fue, hay que adorar a Dios juntos. ¿Cuántos dicen amén este día? Adorarlo en unidad. Dice el Salmo 133, mirad cuán hermoso y delicioso es que habitar ¿qué? Los hermanos juntos. Juntos, ¿verdad? No dijo, mira, el hermano Henry va a adorar a Dios allá en la colonia de los Santos Caballeros, aleluya, y el hermano Néstor allá en la Reinita, y allá que se quede cada uno de ellos. No dijo, juntos. Segunda responsabilidad, congregarse regularmente en su iglesia madre. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén este día? Ese es un mandamiento, hermanos. Escúchalo bien. Hebreos 10:25, vaya. Perdón, Hebreos 10:24 al 25. Escúchalo bien. Ese es un mandamiento, no es algo que se le ocurrió al Señor dejar allí. ¿Sabes qué? Se me ocurrió dejar Hebreos 10 para que la gente se divierta y lea de vez en cuando ese versículo. Es un mandamiento. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero óigalo bien, considerémonos. Plural, varios. Aleluya. ¿Qué más? No dejando de congregarnos, plural. Congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuando veas que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día del rapto de la iglesia de Cristo. Se acerca el juicio final, se acercan varias cosas. Aleluya. Y necesitamos obedecer este mandamiento. Óigalo bien. Usted como cristiano bautizado es responsable de asistir regularmente a la iglesia. Amén. Usted y cualquiera que se pueden justificar que no asisten a la iglesia, pero que allá afuera hacen miles de cosas buenas, pero si usted no se congrega, usted está en problemas con Dios. ¿Sí me está escuchando usted? Usted está en problemas con Dios. Si usted rechaza el congregarse en la iglesia, usted está en problemas con Dios. Es un mandamiento, es un mandamiento. Escúchelo bien esta mañana. Aleluya. Aunque usted se justifique y diga que no anda pecando, y aunque usted diga que es el mejor que todos los que se congregan, hermano, usted está ofendiendo a Dios cuando usted, porque se le antoja, no viene a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque usted rechaza, desprecia la palabra de Dios. Amén. Número 2. Con esta actitud, usted desprecia a la iglesia, desprecia a los hermanos, desprecia el cuerpo de Cristo. Cuando alguien desprecia congregarse, está despreciando el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben que usted y yo somos el cuerpo de Cristo? Usted es el cuerpo de Cristo. Unos son ojo, otros son oído, otros son mano, otros son pie, y todo pertenece al cuerpo. Amén. ¿Cuántos tienen en el dedo gordo la uña enterrada? ¿Verdad? No porque esté feíto el dedito no lo va a quitar. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se quita el dedo no va a poder caminar. Le hace falta. Dígame, ¿quién usa este dedo? Nadie. Solo para sacarse el moco. Aleluya. Pero ahí delante de este dedo, ¿para qué sirve? Pues ni siquiera para probar. El que utilizamos más es este para probar y para apuntar a la gente con el dedo. ¿Cuántos dicen amén? Allá va el hermano, allá va. Bien bueno para apuntar. ¿Cuántos dicen amén este día? Bien criticones que son. Si este no le sirve mucho, ¿para qué le sirve? Es parte del cuerpo.
Si usted se pega en el dedo gordo con la mesa, ¿cuánto se ha pegado en la mesa con el dedo gordo? Todo su cuerpo se centra ahí. ¿Cuánto se lo ve? ¡Ay, mi dedo! ¿Se acuerda de aquella historia que le conté? Que estoy trabajando ya en México en un kinder y la directora me dijo: don Héctor, quiero que venga el sábado y queme ese montón de hierba que están allá atrás del salón. Ay, yo dije, bueno, voy a ir el sábado. Y se me dice la directora: ahí le dejé un bote de gasolina, dice, y unos cerillos para que usted llegue y lo prenda. Y pues llegué en la mañana del sabadito, era el sábado tempranito, me fui con una camisa acá bien, como es un puerto, una camisa así acá, bien acá, un chorcito, mis chanclas, bien guapetón acá, y voy. Y llegué, hermano, creo que era un montón grande de hierbas y de palos, y le rocié. Ahí le rocié. Aleluya. Y me acuerdo que se dio un palo grande, un palo. Lo aventé para que cayera ahí en medio, pero no me di cuenta que en medio estaba una varilla clavada así. No sé quién la metería, estaba una varilla clavada. Entonces yo agarro y lo lanzo y el palo le pegó exactamente a la varilla, y yo sin darme cuenta el palo se regresa y ¡pum! En el dedo gordo, hermano. Dios mío. Sentía que se me salían las tripas cuando llenamente y mi dedo se puso morado. Y así bien atarantado como estaba, aleluya, agarro el cerillo y lo aviento, hermano, ahí el montón de tierra. ¡Fum! Me explotó la gasolina y me quedé sin bigote, hermano. No estoy así. Pero escuche bien este día. Debemos amar el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén este día? Usted debe amar el cuerpo. Si usted es cristiano, usted ama el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted rechaza, desprecia la iglesia de Cristo, significa que usted no ama a Dios. Amén. Hay gente que dice: yo amo a Dios. Hermano, es mentira. La gente que desprecia la iglesia no ama a Dios, son mentirosos. Son mentirosos, no aman a Dios. La gente que desprecia a la gente de la iglesia y dice que ama a Dios es una mentira del diablo totalmente. Si no ama a la iglesia, no ama a Dios. Y así dice la Biblia. Ahora, alguien que no ama a la iglesia peca contra Dios. Hebreos 10, versículo 26, dice la palabra: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Recordemos cuál es el contexto de esta palabra: no congregarnos. ¿Cree usted que con esa actitud estará en el cielo, con esa gran multitud que adorarán a Cristo? ¿Cree usted que con esa actitud de que no, yo la iglesia no, yo acá en mi casita prendo la radio y escucho a mi apóstol favorito y tú sabes, ahí no hay ningún problema? A ese amigo no le interesas, es más, ni te conoce, ¿cuánto dicen amén? Ni te ha saludado. Ahí puedes hacer lo que sea, pero escucha bien, con esa actitud yo no creo que vayan a estar con Cristo adorándolo entre esa gran multitud. Apocalipsis 7, versículo 9, habla de una multitud adorando al Señor. Capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, dice la palabra: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Note bien, multitud que nadie podía contar. O sea, son millones y millones. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Te nota usted? Aquí hay una multitud grandísima. ¿Está aquí todo bien? Apocalipsis 19, versículo 1 y 2 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía:
Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, etc. Bueno, estamos mirando la multitud. Si usted no puede estar congregado donde hay 20, 30 personas aquí en la tierra, ¿cómo cree que va a estar donde hay millones y millones alabando a Dios? Si no puede soportar donde hay 20, 30, ¿usted cree que va a soportar donde hay millones? Definitivamente no. En el cielo no habrá solitarios alabando a Dios. No habrá una montañita exclusiva para mí. ¿Sí me entiende ese día? No en la iglesia, aquí en la casa, aquí en la casa, aquí en la casa. No sea mentiroso. No habrá una montañita en el cielo para mí solito. Dice la Biblia, había multitudes que no se podían contar. Ellos alababan y decían gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que si desprecia un grupito de 20 va a estar allá? No, Señor. No, Señor. Así que la segunda responsabilidad es no dejar de congregarnos. En el cielo no habrá una montañita exclusiva para ti. Tercera responsabilidad. ¿Cuántos están aquí todavía? La tercera responsabilidad tuya: oración todos los días. Lo primero que hizo Pablo cuando él se convierte a Cristo, después de su conversión, fue orar. ¿Sabes que lo primero que hizo Pablo después de que se convierte, después de que dice: Señor, tú eres mi Señor, Señor, sálvame, perdóname? Después de que él pide perdón y se convierte al Evangelio, lo primero que hace Pablo, o Saulo de Tarso en aquel tiempo, fue orar. No fue estudiar teología, no es otro rollo, no, hermano, fue orar. Es más, el mismo Señor dio testimonio de que Pablo está orando después de su conversión. Hechos capítulo 9, en los versículos 10 y 11. Digo que el Señor, porque no es un ser humano el que está diciendo: miren, ahí está Pablo orando. No, es Dios mismo quien da testimonio de Pablo. Hechos 9, versículos 10 y 11. Dice la palabra, dice: y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas. No es Iscariote, para que no se me tuerza, hermano, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Orando. Y ha visto en visión, no en televisión, en visión, a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Lo primero que hace es orar. Ahora, después él enseña a todos en la iglesia a orar. Y hay suficientes textos en la Biblia donde Pablo recomienda y dice que lo primero que debe hacer un creyente bautizado que cree en Cristo es orar. Romanos 12:12. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Pablo recomienda estar orando constantemente. Aleluya. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Ya lo tiene. Dice así la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primera Timoteo 2:1. Amén. Dice la palabra de Dios que hagamos oración por todos los hombres. Primera Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo. Pero tristemente vemos que la oración para muchos
ya no es importante. ¿Están todavía por acá? Así que la tercera responsabilidad de tuya y mía como creyente es orar. O sea, no es opcional. No es opcional. ¿Usted cree que Dios toma vacaciones? Perdón, ¿usted cree que el diablo toma vacaciones en Semana Santa? Y algunos de ustedes en Semana Santa ni siquiera hicieron nada. Por lo menos los católicos se persinaron como 20,000 veces delante de sus ídolos. Allá mientras pasaba San Antonio, San Judas, el Cristo Negro de Esquipulas, hermano, ellos se persinaron por lo menos un montón de veces. Pero muchos cristianos en el tiempo de Semana Santa ni siquiera una oración hicieron. Y usted dirá, ¿por quién lo dirá? Por lo dijo usted. ¿A quién tengo más aquí más que usted? Quisiera que saliera la señora que sale y saca la cabeza ahí enfrente. Ahora no la está sacando, siempre se pone ahí. Aleluya. Es tu responsabilidad de orar diario por ti mismo. Tú necesitas oración. ¿Cuántos dicen amén? Tú necesitas orar por ti. ¿Cuántos a veces no se aguantan ustedes solos? Se endemonia usted solo. ¿Cuántos dicen amén? Se endemonia usted sola. Y pelea sola. A pelear con los platos, pelea con el trapeador, pelea con la taza del baño, pelea con medio mundo ahí, con las cucarachas que pasa por ahí. Necesita orar por usted, porque a usted ni usted sola se aguanta, hermana. Es más, hasta el diablo huye de usted. Necesita orar por usted y decirle, Padre, no me aguanto ni yo solo, haz algo por mí. Ya quiero hasta ir a correr allá al puente del incienso y echar un clavado para abajo. Necesita orar por usted. ¿Cuántos dicen amén? Ore por usted mismo. Ore que Dios haga un milagro. Si se enfermó de la panza, Señor, haz un milagro, sáname la panza. ¿Cuántos dicen amén? No, que estoy inflamada. Tanto comer. Ore por usted. Ore por los hermanos de la iglesia. Ore por los pecadores para que se salven. ¿Cuántos dicen amén? Ore por el pastor y su esposa, por el ministerio, por un avivamiento. Oseas 7:8 dice: Efraín fue torta, no volteada. Si tú no oras diario, no eres un buen cristiano. Andarás tibio. Andarás, como dijo el profeta, como torta no volteada. Es una torta bien cocida o bien quemada y por encima cruda. En otras palabras, andarás tibio, andarás frío, andarás indiferente. Necesitas la oración continua. La oración continua es como beber agua. Si usted no bebe agua en todo el día, no bebe líquidos, usted se deshidrata, usted muere. El alma necesita la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y en la oración bebemos el agua de la fuente que es Cristo Jesús. Ahí se satisface. Amén. Una de las primeras cosas que yo hice después de convertido, me acuerdo, me convierto un domingo. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, estoy en la puerta de la iglesia, ahí en Puerto Vallarta, Jalisco. Amén. Ahí no llegaba el pastor. Me acuerdo que esperé hasta las 6, estaba oscuras todavía. Lo vi que entró al templo, entré yo y dije, ¿y ahora qué hago? Porque lo único que sabía era persignarme y rezar unas cuantas Aves Marías cuando había algún muertito solamente. Pero cuando entré ahí dije, ¿y ahora cómo voy a hacer para orar? Si el pastor dijo que hay que orar. Por lo que me puse a hacer fue escuchar al pastor, porque el pastor Pedro Bañuelos, él grita cuando ora. Él no grita, no lo escuche. Y dije, pues voy a orar como ora él. Así que me puse a repetir lo que él dijo. Él decía, Señor, bendice esto. Yo también, Señor, bendice esto. Señor, bendice. También, Señor. Señor, bendice a mi esposa. Pues también la mía. Señor, mis hijos. También los míos. También tengo. Señor, ocupo dinero. Yo también ocupo. Y cuando digo, Señor, ora por mi suegra, le digo, Señor, no tengo yo. Pero uno aprende a orar. Debes aprender a orar. ¿Cuántos dicen amén este día? No, que algunos de ustedes, si tienen suegra, oran para que se muera la señora. Qué malos son aquí en Guatemala. ¿Cuántos dicen amén?
La cuarta responsabilidad, la evangelización de los perdidos. Es una responsabilidad tuya. Ayer vinieron los hermanos de Misco, hicimos 3 grupos. Uno le dio para allá con el hermano Henry, otro que se fue con el hermano Jorroyo para allá, y yo me fui con otros para acá, hermano, a repartir volantes por todos lados, a hablar de Cristo con bocina y sin bocina. Nos fuimos ese grupo, amén, a impactar a la gente aquí alrededor, hablando de Cristo, hablando del Señor. Hay gente que se molesta, pero hay gente que se acerca y nos pregunta qué están haciendo, a qué se dedican, qué hacen. Oren por mí. Hay gente que se acerca. El jueves fuimos a evangelizarla allá abajo junto a la iglesia católica. Hay un parque ahí, y fuimos a evangelizar. La hermana Emi y la hermana Francis agarran a una muchacha, le empiezan a hablar de Dios, y empieza ella a llorar simplemente porque le hablaron. Hay gente muy necesitada, amén. Pero escuche bien, esta ha sido una de las grandes cosas o responsabilidades que la iglesia ha dejado de lado por la mayoría de los cristianos. El Señor dijo en Marcos 16:15, Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id y predicar. Oiga, esta palabra no es una opción, es un mandamiento. Si tú has conocido a Cristo, hermano, habla de Él. ¿Cuántos dicen amén? Apréndete los versículos de memoria, los versículos de Juan 14, Juan 11:25, Romanos 3, Apocalipsis 3:20, Génesis 1:1, Génesis 3. Apréndete esos versículos de evangelismo y habla de Jesús. Pablo dijo, 1 Corintios 9:16, dijo Pablo estas palabras muy impactantes. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ahora, quiero que notes bien en la escritura que tú tienes en tus manos. Al final del versículo dice ay. Este ay es un ay de lamento, un ay de que ay, así me va a ir si no predico. Así como cuando tu mamá te decía: quiero que llegues temprano, y tú estabas ahí y decías: ay, así me va a ir con mi mamá porque voy a llegar tarde. Ya está esperándome ahí con un garrote en la mano para darle. Ay, ese ay no es nada de contentamiento. La traducción Nueva Versión Internacional dice: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Estoy bajo la obligación de hacerlo. O sea, no es de que, pues es que no tengo ganas, amanecí depresivo, es que tengo flojera, me duele el talón, estoy todo el día parada. ¿Usted cree que el pastor no se cansa de estar parado? ¿Usted cree que el pastor no se cansa de estar sentado en un sermón como este? Sí, sí se cansa. ¿Cree usted que usted es el único que se cansa? Estoy bien cansado. Y para irte a la playa no estás cansado. Y te fuiste al río y no estás cansado. ¿Y a qué te fuiste al río? A enseñar tu miseria, nada. Tienes ganas de exhibirte. Pero la iglesia sí está cansada. El mandamiento de predicar el evangelio a los perdidos no debe ser tomado como a la ligera. Pablo dijo: ay de mí. Oiga esto, hermano, la evangelización de los perdidos es la cosa más importante para Dios. Debes saberlo. ¿Sabes qué es lo más importante de todo? Algunos dirían: no, pues que el petróleo, hermano, que gane los rojos, ¿no? Lo más importante, ¿no? Que pierda Cremas, que gane la América, que pierda las Chivas. No. Que gane la guerra. No, hermano. Lo más importante en el cielo, sobre todas las cosas, hermano, es la evangelización de las almas. Es la cosa más importante, pero es la menos para nosotros en este tiempo. Por eso son pocos los que evangelizan. Si tú no predicas el evangelio,
Millones de personas se van a ir al infierno. Y si tú sabes esto, ¿por qué te quedas en la casa? Si tú no evangelizas a los pecadores, es que no te importa lo que a Dios le importa. Debe importarte lo que a Dios le importa. Así que la cuarta responsabilidad es evangelizar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí le va una de las últimas. Voy a pisar unos callitos por ahí, pero gloria a Dios. La quinta responsabilidad del cristiano es sostener económicamente la obra de Dios. Ahí digo, de todos modos. O sea, la responsabilidad de la iglesia es hacerse cargo de la obra de Dios. ¿Sabían que la iglesia aquí se paga renta? ¿Cuándo dicen amén? O sea, no nos mandan los gringos, no nos mandan ni los mexicanos, ni los guatemaltecos, nadie nos da. Esta obra se sostiene con las ofrendas. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad. Lucas 8:3. Aquí hay un grupo de mujeres que dan a la obra de Dios. Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué significa esto? Estas mujeres que menciona Lucas 8, estas mujeres daban dinero para el sostén de Jesús y de sus discípulos. Amén, ellas daban dinero. Lucas 21, del 1 al 4, la mujer viuda dio, hermano, todo su sustento. Ella está en el templo. Esta ofrenda que da la viuda pobre era para el mantenimiento del templo. Amén. No era para que los apóstoles o Jesús se fuera de vacaciones. Amén. Sino para el sostenimiento. Significa que a esta mujer viuda le importaba el mantenimiento del templo. Le importaba que se arreglara. Le importaba que estuviera en buenas condiciones. Por eso ella dio todo su sustento. Mientras que los demás, dice, daban para las ofrendas de lo que les sobra. Filipenses 4:15 al 17. Aquí está la iglesia de Filipo, mi hermano. Dice la Biblia que la iglesia de Filipo, amén, sostenía a Pablo. Filipenses 4, versículo 15. ¿Cuántos están aquí todavía? Dice Filipenses 4:15. Y sabéis esto. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia sostenía los viajes misioneros de Pablo. Y los viajes misioneros de Pablo no eran a la zona 1, eran largos. Por lo tanto, se ocupaba mucho dinero. ¿Está aquí todavía? Amén. Ahora, la salvación es gratis, dije al recoger la ofrenda, pero la renta de la iglesia no. La luz no es gratis, ni el agua, ni los volantes, ni la comida. Amén. Entonces, quinta responsabilidad es sostener económicamente la obra de Dios, la iglesia, el lugar donde estamos. Sexta responsabilidad: ser puntual. Sexta responsabilidad: ser puntual. Usted no puede ser impuntual. La impuntualidad habla mal de usted. Es una gran falla en el carácter. Escuche bien, si hay algo que caracteriza al mexicano, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, y de ahí para abajo, algo que nos caracteriza es la impuntualidad. Nadie dijo amén, pero todos vamos a seguir predicando hasta que no termine. Cuando usted es impuntual, es una falta de respeto. Demuestra que no le interesa el tiempo de los demás. Yo no sé si usted, bueno, me imagino que todos, ¿no? Los que tuvieron su novio cuando eran muchachonas, allá en el año 1500 antes de Cristo. Usted le decía, te espero tantas horas. Y si no llegaba el muchacho, ¿qué hacía usted? Ahí lo botaba. ¿Cierto o no? Se le enojaba.
La impuntualidad habla mal de nosotros. Amén. Si usted es impuntual a la iglesia, demuestra que no le interesan mucho las cosas de Dios. Ser impuntual es una mala costumbre. Se ve mal llegar al culto después de la alabanza o después de la ofrenda. Ay, Dios mío, ¿dónde meto la cabeza? La impuntualidad o ser impuntual a las citas, ¿sabe cómo se le llama? Se le llama síndrome de llegar tardismo. A ver, repita conmigo: síndrome de llegar tardismo. Búsquelo en internet y ahí está. Amén. La impuntualidad habla mal. Si tú llegas tarde a una cita médica, no te atienden. No te atienden. Dice: llegaste tarde. Y el que sigue. Aleluya. Si tú llegas tarde a la escuela, te cierran la puerta. Y te dice la maestra: no, ahorita no entra, ya está cerrada la puerta. Y usted pasa por las escuelas, cuando hay clases, te ve el colón de mamá con sus chamacos ahí paradotas. ¿Verdad que sí? Y no entra, porque llegó tarde. Si usted llega tarde, usted va a viajar y usted va a tomar un avión, va al aeropuerto. Si usted llega tarde, no viaja. No viaja. Es que yo soy hermano de la iglesia aquí, güey. Ay, que no. El piloto se larga cuando dicen amén. Y él lo deja. Ahora, si usted va a viajar internacionalmente, usted tiene que estar por lo menos 2 horas antes en el aeropuerto. Cuando usted va a viajar en un autobús, le dicen a la compañía: esté aquí, venga aquí 1 hora antes o media hora antes para chequear su boleto, sus papeles, etcétera, lo que vaya. Usted llega tarde, lo deja. Y si tú llegas tarde a la iglesia, no entras al cielo. Quiero leer con mucho amor Mateo 25. Aquí vamos a terminar, ya, para que no se me ponga acá medio fufurujo. Mateo 25. Dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Dice: las insensatas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardados el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las imprudentes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Se da cuenta? Las parábolas de las vírgenes de estas bodas, dice que algunas de ellas, la mitad llevaba aceite en su lámpara para alumbrarse, pero las otras dijeron: no, ¿para qué? Que eran imprudentes. Después dijeron las imprudentes a las prudentes: danos de tu aceite. Ellas dicen: no, si te damos, nos vamos a dar también a nosotros. Y se van ellas a conseguir aceite. Cuando ya vienen para atrás, ya la puerta estaba cerrada. ¿Por qué? Porque llegaron tarde y no entraron. Y el esposo gritó: no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Y no entraron a las bodas. Dice la Biblia: 5 prudentes, 5 entraron a las bodas porque eran prudentes. Se prepararon y llegaron temprano. Las imprudentes, cristianos que les van en comino su vida espiritual, no entraron porque llegaron tarde.
La impuntualidad es un problema grave de muchas personas en los países latinos. Hermanos, necesitamos trabajar esa área de la impuntualidad. Si usted no trabaja esa área, eso le va a causar serios problemas en su vida de aquí para adelante. Usted va a perder trabajo, dinero, relaciones y muchas cosas. ¿Está aquí todavía? Yo quiero que aprendas a ser responsable de tu vida. Yo creo que cualquier padre le aconsejaría eso a su hijo, ¿no? Hijo, ¿quieres que te vaya bien? Sé responsable en todos los aspectos de tu vida. El pastor, como padre espiritual, quiere que le vaya bien a la iglesia. Por tanto, debe ser responsable de su vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios. Aleluya, denle un aplauso a Dios. Aleluya, denle un aplauso fuerte a Dios en este día. Gracias a Dios. Quiero que se ponga de pie. Hay muchas, esta se la quiero decir de pie, porque ya lo veo que está durmiendo. Pero mire, la séptima responsabilidad es servir. Servir a los demás. Cuando hablo de servir, estoy hablando de algo está sucio, yo lo hago, yo lo limpio. Algo está tirado, está mal, yo lo arreglo. Si ves que como anoche había muchos hermanos, éramos como más de 100 yo creo. Anoche estaba yendo aquí hasta afuera. Aleluya. Y se necesitaba gente para atender, para ayudar a la gente ahí, a darles, servirles. Pero hay poca gente que se pone a servir. La Biblia dice que el más grande en el reino de Dios es el que sirve, es el mayor, no es al que le sirven, sino en el reino es el más grande, es el que sirve, el que recoge la basura, el que limpia aquí y limpia allá, el que se presta para servir. Ese es grande. La Biblia nos llama a servir, y esa es la séptima responsabilidad. Debemos trabajar esa área de servir. Debemos trabajar esas áreas de nuestra vida. Servir a Dios no solamente es cantar en el coro, no solamente es tocar, es barrer la calle, arreglar lo que está desarreglado, ayudar a los hermanos con los niños cuando de repente están llorando. Le ayudo, hermana. A veces vienen mujeres con niños chiquitos y nada más los miran. Necesitan ayudar. A ver, yo lo abrazo mientras usted escucha la palabra de Dios. Aleluya. Ayudar, visitar enfermos, etcétera. Hay que servir. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que no sirve, no sirve. Necesita servir. Eso trae bendición a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay responsabilidades. La pregunta es, ¿está usted cumpliendo con su responsabilidad como cristiano? De ahí dependen muchas otras cosas, otras responsabilidades, como la santidad, etcétera. Cosas que debemos ir arreglando en nuestra vida, a ser responsables de nuestra vida cristiana. No el hermano va a ser responsable de mí, yo tengo que ser responsable de mi vida cristiana. Amén. Vamos a orar. Ahora sí, vamos a orar.